el proceso de la incorporación de la responsabilidad social empresarial a la empresa, pues realmente es reciente. Estamos hablando de probablemente 15 años, 15, 17 años, en la que se empezó a identificar el enorme potencial que tiene la empresa como una entidad transformadora de la sociedad, no solamente a través de producir bienes y servicios, sino por el impacto que causa en sus diferentes grupos de relación. Obviamente que en un principio, proveniente sobre todo de la cultura norteamericana, se habló de la filantropía empresarial, corporate philanthropy, que, bueno, para efectos prácticos nosotros la tradujimos en México como filantropía empresarial, y pues todos los estudios que hicimos iban dirigidos en ese sentido. El de preguntarle a las grandes empresas en México cuál era su relación con las acciones de filantropía empresarial. Y con el Instituto Tecnológico de Monterrey hicimos por allá por el año 93 unos primeros estudios que nos mostraron cosas muy interesantes. Por ejemplo, que de las principales empresas de la revista Expansión, que les enviamos una encuesta a todas, a las 300 empresas, 150 nos respondieron y casi el 90% respondió en forma afirmativa a la pregunta de si hacía donativos a la sociedad, lo cual era una sorpresa, es decir, se estaba confirmando algo. Y la segunda pregunta también nos llamó mucho la atención, porque preguntamos a qué causas estaban apoyando con esa filantropía empresarial. Y allí se disparaban absolutamente todas las respuestas. Es decir, había desde los apoyos a la educación, la salud, el deporte, las actividades religiosas o comunitarias, bueno, hasta la política, ¿no? Lo cual no era sorpresivo, pero sí lo sorprendente era que se dispersaban muchísimo los temas a los cuales se enfocaba la filantropía empresarial. Y más sorprendente todavía cuando les preguntábamos qué impactos habían logrado. Y realmente no había ninguna medición, ningún seguimiento sobre esos donativos que hacían las empresas. Igualmente sorprendente fue cuando les preguntábamos quién era el responsable en la empresa para ejercer los fondos de filantropía empresarial, y igualmente la dispersión de las respuestas era enorme. Es decir, desde el director general o el presidente del Consejo de Administración o el director de Relaciones Públicas o el de Recursos Humanos o Comunicación, o en algunos casos hasta la esposa del director o del presidente del Consejo, ¿no? Como una función voluntaria. Es decir, lo que nosotros identificamos allí es que era una acción que realizaba la mayor parte de las empresas, pero sin que tuviera el enfoque empresarial que suelen tener todas las actividades empresariales. Es decir, una planeación, un foco y una búsqueda de resultados. Y allí fue donde nos pareció que había un área de oportunidad. Adicionalmente preguntamos cuánto donaban. Ahora, no lo preguntamos en términos monetarios, sino en términos de porcentaje relacionado con las utilidades antes de impuestos. Porque nosotros estábamos persiguiendo el construir algún estándar para la donación que hacían las empresas. Entonces la pregunta era si se donaba menos del 1% o más del 1%. Y la pregunta era entre el 0 y el 0.5 y 1 o más del 1%. La respuesta fue contundente. La mayoría, cerca de un 50%, estaba entre el 0 y el 0.5% de utilidades antes de impuestos. Un 20% entre el 0.5 y el 1, y solo un 14% estaba arriba del 1%. Entonces vimos que era un muy buen estándar promover el que las empresas pudieran tomarlo como referencia. Y en muchas entrevistas que tuvimos, recuerdo que preguntábamos cómo estaba el porcentaje,
y en general las personas, empresarios o directores de grandes empresas, no calculaban los montos de donación en relación con utilidades. Lo calculaban de otra manera, pero no en relación con utilidades. Entonces también vimos que era un área de oportunidad. Bueno, entonces así comienza este programa, más bien con la pregunta de cómo le podemos ayudar a las empresas a hacer más estratégicas sus donaciones, que muy rápido le empezamos a llamar inversión social de la empresa, porque sin duda alguna que la mayor parte de las empresas esperaban una tasa de retorno, simbólico, social, de imagen, de lo que tú quieras, pero no necesariamente una acción neutra en la cual no esperaran nada. Con lo cual concluimos nosotros que el concepto de corporate philanthropy está equivocado. Es decir, la empresa no hace filantropía. La empresa en el mejor de los casos hace una inversión social por la cual espera un retorno. Y entonces así comenzó nuestro trabajo, más bien ayudando a las empresas a focalizar temas, concentrarse en alguno, en buscar mediciones, lo que no se mide no se conoce, no se mejora, para que pudieran tener algunos resultados sociales sobre la inversión que estaban haciendo, ayudar a que se focalizara en algún área más específica de la empresa, que se creara el responsable de estas acciones por la importancia que tiene, y también que se midiera los montos relacionados con algo, fuera con ventas, fuera con utilidades o con lo que tú quieras y mandes, ¿no? De manera que se pudiera dar un seguimiento anual si esto baja o sube, ¿no? Estos conceptos fueron evolucionando muy rápido y ya para el año 97 nos dimos cuenta que había que cambiar el concepto por el de responsabilidad social. No fue una construcción solamente de México, es decir, empezó a construirse prácticamente todo el continente. En esa época yo recuerdo que en Guayaquil la Fundación Esquel, junto con Synergos Institute de Nueva York, promovieron un encuentro de responsabilidad social con empresarios pues, de varios países del continente, y ahí se discutió por primera vez este concepto, es decir, ya no estamos hablando de corporate philanthropy ni social investment, sino estamos hablando directamente de social responsibility. Y entonces, a partir de esto, empezamos a tener pues una serie de acciones para identificar cuál era la metodología con la cual podíamos ayudar a la empresa a entender que el concepto de responsabilidad social era mucho más amplio que el de solamente hacer inversión social. Es decir, no que se quitara la inversión social, sino que se entendiera que ser socialmente responsable pues implica muchísimas más cosas, empezando por el cumplimiento de la ley en materia laboral, social, ambiental, ética, etcétera, en que hay que considerar a los diferentes grupos relacionados, y allí comenzaron de alguna manera nuestras reflexiones a partir de muchos fracasos. Es decir, estos discursos los proponíamos en eventos pequeños, en desayunos, en seminarios que organizábamos, etcétera, y en general eran bien recibidos por las personas de las empresas en México, pero realmente después de esto no ocurría absolutamente nada. Es decir, se quedaba en buenas intenciones, pero no pasaba a nuevas acciones en la empresa. Es decir, se continuó de alguna manera con la inversión social. Muchas empresas empezaron a ordenar mucho mejor sus acciones de inversión, a nombrar algunos responsables, etcétera, pero no pasábamos de ello. Y fue hasta el año 2000 que aquí en México realizamos la tercera conferencia de responsabilidad social en las Américas, organizada por el naciente Fórum Empresa, en la que identificamos ya los 4 ámbitos de responsabilidad social. Es decir, el ámbito de la inversión social es uno, pero hay otros, y primero surgieron 8, y luego 10, y luego hasta 12 ámbitos, ¿no? En la que se consideraba obviamente que el medio ambiente, obviamente que el destino de las utilidades, la mercadotecnia, etcétera, que finalmente concluyeron en los 4 básicos o fundamentales que actualmente manejamos y que en muchos países se identifican de igual manera, que son, en primer lugar, la calidad de vida dentro de la empresa, es decir,
el que hacia adentro de la empresa sea socialmente responsable con todos los grupos internos de la empresa. En segundo lugar, la gestión ética, es decir, una empresa que no tiene políticas para llevar adelante una gestión ética, pues difícilmente puede ser socialmente responsable. En tercer lugar, todo el respeto y cuidado del medio ambiente. Y por último, el que era el primero, el de la relación de la empresa con la comunidad. Entonces, bueno, ya estábamos hablando de un concepto mucho más amplio que no solamente el de inversión social. Y que conforme han pasado los años, creo yo que este concepto pues tiene tres características fundamentales. La primera es que una empresa socialmente responsable es la que cumple con la ley cabalmente. Punto. Nada que discutir, se cumple con la ley. Segundo, que después de cumplir con la ley, establece políticas, procedimientos, prácticas y acciones para beneficio de los diferentes grupos de relación. Y que esto lo hace público de alguna manera, es decir, no es la decisión de un pequeño consejo de administración o grande, pero un consejo interno, sino que se hace público a todos los grupos y se publica incluso, ¿no? Y por último, el que se busca este concepto que me parece de los más enriquecedores de los últimos años, se busca el favorecer la creación de valor compartido. Es decir, no solamente la generación de valor para los accionistas, sino de valor compartido a todos los grupos de relación, y se trata de medir para poderlo mejorar. Entonces creo que esta ha sido la evolución de los conceptos en relación con la responsabilidad social. En los últimos 4 o 5 años surgió un concepto nuevo que también me parece valiosísimo, que yo siempre lo entendía que estaba a la base, pero por lo visto hubo que darle mucho más énfasis, que es el de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable. Es decir, nosotros no podemos hacer una empresa arriesgando la sustentabilidad de las generaciones futuras, en todos los temas, ¿no? En el tema comunitario, en el tema medioambiental, en el tema de la misma empresa, ¿no? Entonces, buscar un desarrollo sustentable me parece muy importante, porque tú no puedes producir bienes y servicios, que es la finalidad de la empresa, destruyendo otros bienes que son patrimonio de todos, ¿no? Entonces creo que estos conceptos, responsabilidad social y desarrollo sustentable, son dos conceptos que sí están marcando el desarrollo futuro de la empresa. Hoy en día una empresa que no se lo plantee como principios de su gestión de negocios, difícilmente va a salir adelante. Bueno, la responsabilidad social es en qué manera distintos grupos de la sociedad actúan para generar un beneficio colectivo que permite la prosperidad de un grupo social, de una corporación o del gobierno. Bueno, para mí la responsabilidad social es la obligación que tenemos todas las organizaciones. Me parece, y aquí hago un paréntesis, me parece que mucho más se ha pensado en las empresas, pero creo que cualquier organización tiene esta obligación de ver más allá de la propia actividad que hacemos y poder ver esto en un contexto mucho más amplio en cuanto a cómo nos relacionamos con el medio ambiente en el sentido más amplio de la palabra. Para mí eso es la responsabilidad social, ¿no? Poder cuidar desde el medio ambiente, la forma en que nos relacionamos con la comunidad base, digamos, los colaboradores, la comunidad en donde estamos trabajando, el cumplimiento de reglas, etcétera, regulaciones, etcétera, pues para mí eso es la responsabilidad social. Para nosotros la sustentabilidad es un elemento de competitividad, de desarrollo para la organización. Cada vez más los productos y servicios, más en nuestra industria, en la infraestructura, pueden llegar a ser un commodity, tal vez. Hacer una carretera, pues es un tema tecnológico importante, pero pues una empresa constructora cualquiera puede construir una carretera. Ahora, construir una carretera, por poner un ejemplo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades aledañas, la generación de
trabajo local, la optimización y manejo de riesgos en la utilización de materiales, el ahorro de combustibles. Todos estos elementos llevan a diferenciar la forma en la que una empresa como la nuestra, desarrolladora de infraestructura, genera valor adicional al simplemente atender un servicio común y corriente. Entonces, sin duda, para nosotros la sustentabilidad es un elemento generador de competitividad y de diferenciación para las empresas. Mira, para Mafre la responsabilidad social es un compromiso, es 100% un compromiso. Vivimos una época de muchos cambios, una época de muchas exigencias. La realidad es que Mafre es consciente de todos estos cambios a nivel global y entonces lo que está haciendo es no ajustarse, adaptarse, abrir la visión que tiene como empresa, y entonces está tratando de resolver todas esas necesidades que están surgiendo en el entorno empresarial, en el entorno social, ¿no? La responsabilidad social viene a ser entonces un compromiso en el que, a través de mejorar todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros producimos, se mejora el servicio que se le da a los clientes, se mejoran los productos, porque nosotros estamos totalmente convencidos de que un crecimiento puede ir acompañado de los beneficios que podamos tener en términos medioambientales y en términos sociales. Entonces, es un compromiso con el que vivimos diariamente, nuestra cultura empresarial está basada en ese compromiso, y para Mafre, pues eso es la responsabilidad social. Para mí, ¿qué es la responsabilidad social? Para mí es un concepto sumamente, ¿qué te puedo decir? Muy bueno. Es de esas buenas noticias que impactan al mundo entero y que nos hacen voltear y ver que no todo es malo, que en realidad la tecnología ha avanzado y que no solamente ha servido para crear armas más destructivas, o que en realidad las compañías han seguido creciendo y han seguido inventando nuevos servicios y nuevos productos, pero esto no nada más con fines de lucro. O sea, la responsabilidad social es un concepto que abarca esa parte, eso bueno que tienen las personas y que impacta a todo lo que está a su alrededor. Entonces, la responsabilidad social se vive con tu quehacer diario, con tus prácticas, con cómo te desempeñas en tu trabajo, con cómo interactúas con tus compañeros de trabajo, cómo vives allá afuera en términos de medio ambiente, si reciclas o no, si separas o no tus residuos. O sea, el término de responsabilidad social a mí se me hace uno de los mejores conceptos que han venido a impactar de manera directa al sector empresarial, porque le han permitido como darse cuenta que la esencia de su existencia pues está basada en el bienestar común. Entonces esto se me hace como muy bueno que las personas podamos identificar de esta manera la responsabilidad social, porque es la única forma en como todos podemos ser beneficiados en todos los aspectos en los que impacta este concepto, ¿no? Para mí la responsabilidad social es un elemento fundamental que deben operar las empresas. Es la licencia social que deben obtener para poder ejecutar sus actividades de manera normal y con el máximo beneficio. La responsabilidad social, en definitiva, es algo que las empresas necesitan desarrollar más y más como parte de su negocio. Vinculado a su estrategia me refiero. La responsabilidad social abarca todos los aspectos de la cadena de suministro de una empresa, empezando por sus proveedores, cómo se comportan con la sociedad y qué problemas pueden llegar a tener sus proveedores que impidan el correcto abastecimiento de productos e insumos para la empresa, pasando por su cadena de producción y toda su distribución. Abarca toda la funcionalidad de una empresa, por lo tanto debe ser parte integral de la estrategia. La responsabilidad social en las empresas es la integración de todas las acciones sociales y ambientales en la estrategia de negocios de una organización. Cuando una empresa tiene un fin económico, que es el generar riqueza, pero cuando a esa generación de riqueza ya le agregas aspectos sociales y ambientales para generar el dinero que esperas y las metas económicas que estás esperando, ahí es donde entra la responsabilidad social. Es el incorporar, no es al lado, no es atrás del fin económico, va junto con el fin económico, es cómo se hace el dinero.
pasar de un negocio a ser un negocio responsable, y responsable con la parte social y ambiental integrada a tu estrategia.